Buenos días, mi nombre es Ruth Monsalves, enfermera coordinadora del Servicio de Esterilización de Clínica Isamérica. El día de hoy les voy a presentar la clase número 4 relacionada a la importancia de la esterilización y la desinfección en la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Identificar la importancia del proceso de esterilización y desinfección en la prevención de IAS, conocer e identificar el nivel de procesamiento requerido, conocer las etapas del proceso de esterilización, los métodos de esterilización y la monitorización que se debe realizar durante el proceso, también determinar los criterios de calidad de un material estéril y finalmente describir el procedimiento de DAN. Para comenzar, vamos a identificar la importancia del proceso de esterilización y desinfección en la prevención de IAS. La esterilización de los artículos clínicos es una actividad de máxima relevancia en los centros de salud, ya que de ella dependen de manera directa los servicios clínicos y quirúrgicos que utilizan materiales estériles. La función principal del servicio de esterilización es suministrar en forma expedita, oportuna, el material y los equipos esterilizados para la ejecución de acciones de salud en los distintos servicios de la institución. La esterilización y la desinfección de los artículos de uso clínico constituyen un mecanismo eficiente en la prevención de IAS. El proceso de esterilización es reconocido como un componente clave para un buen cuidado del paciente dentro de la práctica del control de infecciones asociadas a la atención de salud. La falla en el proceso se conoce como un evento centinela. Por ejemplo, la presencia de materia orgánica, la ausencia de indicadores sin virajes, entre otros. En toda institución de salud debe haber una unidad responsable del proceso de esterilización, cuya principal característica es que debe ser centralizado. Esto significa que físicamente debe estar en un solo lugar y bajo una única supervisión. Ahora vamos a hablar sobre el nivel de procesamiento requerido. Para esto, primero voy a empezar definiendo dos conceptos súper importantes a lo largo de esta clase. La esterilización es un proceso mediante el cual se destruyen todos los microorganismos, incluyendo las esporas y bacterias, ya sea por medios físicos o químicos. En cambio, la desinfección es aquel procedimiento o proceso en el cual se pueden eliminar todo tipo de microorganismos, excepto las esporas bacterianas, y generalmente por medios químicos. ¿Cómo podemos seleccionar los procesos de desinfección o esterilización? El método empleado para la eliminación de microorganismos que requiere cada artículo de uso clínico está en relación directa con el riesgo potencial de poder producir una infección en el paciente. De acuerdo a este riesgo, Spaulding clasificó los artículos de atención directa en tres categorías: críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son aquellos que entran en contacto con las cavidades estériles o el torrente sanguíneo y que deberían ser por su condición estériles. Dentro de estos encontramos catéteres vasculares e instrumental quirúrgico, entre otros. Los semicríticos son aquellos que entran en contacto con mucosas o con piel no indemne. A estos tipos de artículos se le debe realizar desinfección de alto nivel y encontramos endoscopios, laringoscopios, cánulas. Y los no críticos son aquellos que entran en contacto con la piel indemne y a aquellos se les puede realizar desinfección de bajo nivel. Dentro de estos encontramos el termómetro, chatas, entre otros. Sin embargo, no siempre es posible aplicar esta clasificación, debiendo en esos casos hacerse un análisis individual de los riesgos involucrados y el diseño también de los artículos para seleccionar el procesamiento más adecuado, sin afectar la seguridad y la calidad de la atención del paciente.
La esterilización es un proceso complejo con varias etapas y requisitos cuya correcta realización influye directamente en los resultados. Estas etapas deben ser supervisadas y evaluadas para garantizar el resultado. Las etapas que se incluyen son las siguientes: traslado y recepción, prelavado o descontaminación, lavado, secado e inspección, preparación, empaque, procesamiento o esterilización y almacenamiento y despacho. A continuación voy a describir cada una de ellas. La primera etapa es el traslado. Todo material contaminado debe ser trasladado de manera oportuna hasta la central de esterilización con descontaminación previa, es decir, un enjuague con agua corriente, dentro de una bolsa plástica y un contenedor o un contenedor plástico con tapa de uso exclusivo para este fin. Las personas que trasladen el material deben utilizar guantes de procedimiento y luego de realizar la entrega en la central de esterilización se deben realizar higiene de manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel. La segunda etapa del proceso de esterilización es la recepción. Este corresponde a un proceso técnico-administrativo en el cual se debe identificar las cajas o el instrumental recepcionado, realizar un recuento y priorizar. La recepción del material contaminado debe realizarse por el área sucia de la central de esterilización y la persona que recepciona el material debe hacerlo con guantes. En este caso, se debe asegurar el conteo y registro de todo el material recibido para conocer y evaluar el tipo de materiales y los procesos a los cuales van a ser sometidos. La etapa de prelavado o descontaminación, el objetivo principal es asegurar la eliminación de la materia orgánica del instrumental para garantizar la esterilización y seguridad del operador, procedimiento que se debe realizar de manera estandarizada y debe ser supervisado en su cumplimiento. El lavado, en pocas palabras, consiste en la remoción mecánica de la materia orgánica visible de los instrumentos. Pero ¿por qué es importante poder remover todos los residuos orgánicos, tales como la sangre, la grasa, entre otros? Es importante ya que interfieren con el proceso de esterilización, actuando como una barrera que no permite la penetración del agente esterilizante. Por lo tanto, todo el material que va a ser esterilizado debe estar libre de materia orgánica. El lavado. Existen procesos manuales y automáticos, prefiriéndose siempre los segundos, pues son los más eficientes, seguros y permiten una estandarización de los procesos. Sin embargo, vamos a hablar de los dos tipos de lavados. Primero, el lavado manual consiste en la limpieza mecánica con detergentes enzimáticos realizado completamente por un recurso humano. El personal que lo efectúa debe utilizar elementos de protección personal, tales como gorro, pecheras plásticas con manga, guantes de alto riesgo, mascarilla con visor o mascarilla simple con un escudo facial o antiparra. El lavado automático, por su parte, es realizado por equipos de lavado, que pueden ser lavadoras ultrasónicas, lavadoras termodesinfectadoras u otros. Pero ¿cuáles son las falencias o problemas con el lavado manual? ¿Por qué se prioriza o se busca el gold estándar del lavado automatizado? Principalmente por el riesgo de accidentes cortopunzantes que puede sufrir el operador, además de la carga laboral y la aerolización de microorganismos. Por lo tanto, se considera un método inseguro debido a que está sujeto a las decisiones humanas y por lo tanto a fallas. Etapa de secado e inspección. El secado se debe realizar con compresas limpias, aire comprimido, túneles de secado. La inspección tiene como objetivo asegurar la eliminación de la materia orgánica e integridad del material. Esto se realiza bajo lupa con luz y también podemos chequear este proceso a través de detectores de ATP, las bioluminiscencias. La preparación y el empaque. Esta etapa consiste en realizar un inventario e identificación del instrumental que se está preparando. Además, debemos ordenar el instrumental, proteger las puntas y filos, incorporar los controles químicos en esta parte del proceso o los controles
internos, integradores, indicadores químicos externos, según el método de esterilización al que va a ser expuesto, ¿ya? Y también se debe realizar una rotulación del instrumental o del artículo, indicando el nombre del artículo, la fecha de vencimiento, la fecha de empaque, el método de esterilización al que fue expuesto, entre otros. Para que el objetivo de esta parte se logre, se requieren de determinadas características de los empaques, que deben ser conocidas por todo el equipo de salud que los utiliza y selecciona. Y estas comprenden que sea una barrera de esterilización permeable al agente esterilizante, que sea impermeable al agua, que no desprenda pelusas ni residuos y que soporte altas presiones, que sea resistente a las punciones y a la manipulación para evitar que se rompa el empaque, permitir la identificación del contenido que va dentro del empaque. Los tipos de empaques se encuentran estandarizados y se pueden conocer en la central de esterilización de cada establecimiento. Respecto a los empaques, este va a depender exclusivamente de la naturaleza del instrumental y el uso al que está destinado, además del método de esterilización al que va a ser expuesto, y el objetivo principal es mantener la esterilidad del material procesado y protegerlo de la contaminación hasta el momento de ser utilizado. Existen varios tipos de empaque, pero en esta oportunidad vamos a hablar solo de 3. Rollos y sobres de bilaminado mixto, con una duración de 1 año de vencimiento. El flexible, que son los polipropileno, con una duración de 6 meses. Y los contenedores rígidos de aluminio anodizado, que duran 1 año. En resumen, la vigencia del material estéril depende del tipo de empaque y no del método de esterilización. El procesamiento o esterilización. El objetivo es asegurar la eliminación de todo el microorganismo del artículo. Para esto, contamos con métodos físicos y métodos químicos. Dentro de los métodos físicos tenemos el de alta temperatura, que es el autoclave a vapor, que actúa mediante calor húmedo. Y los métodos químicos son 2 de baja temperatura, dentro de los cuales podemos mencionar el óxido de etileno y el peróxido de hidrógeno. En primer lugar, vamos a hablar de la esterilización de alta temperatura por calor húmedo, o más conocido como autoclave. Este método de esterilización se considera el más efectivo por su rapidez, con procesos certificables y menor costo, por lo que debe ser la primera opción en la selección de métodos de esterilización, ya que hoy en día la mayoría de los materiales o artículos de uso clínico son compatibles con este método de esterilización. Este método de esterilización elimina los microorganismos por la desnaturalización de proteínas a través del vapor saturado y temperaturas que oscilan entre 121 y 135 grados Celsius, con tiempo de esterilización cortos que generalmente son menor a 1 hora desde que comienza el ciclo. En segundo lugar, vamos a hablar sobre la esterilización de baja temperatura. En este caso vamos a sintetizar óxido de etileno y peróxido de hidrógeno. Ambos son métodos de esterilización de preferencia para el instrumental o artículos termolábiles. Los parámetros clínicos de estos métodos de esterilización son temperatura, que oscilan entre 55 y 56 grados Celsius, la presión, el tiempo y la concentración del agente esterilizante. Generalmente son más costosos que el autoclave y los tiempos son más largos, como es el caso del óxido de etileno. Además, el agente esterilizante que posee los distintos grados de toxicidad, por lo cual el personal debe utilizar elementos de protección personal para su manipulación. Otro de los eslabones importantes en la seguridad del material estéril es la certificación. Y para poder certificar los procesos o la calidad de los procesos, existen monitores físicos. Los monitores físicos son los registros que están incorporados en el equipo y permiten verificar que se hayan cumplido los parámetros requeridos, tales como presión, temperatura, tiempo, humedad, entre otros,
manteniendo un registro de esta información, la cual puede ser digital e impresa como un voucher y entrega la información en tiempo real. Acá podemos ver un ejemplo de un registro de un monitor físico. Otro tipo de indicador que nos permiten poder certificar el proceso son los indicadores químicos, los cuales están estandarizados o normados por la norma ISO 11140-1, que van del 1 al 6. ¿Ya? En los tipo 1 encontramos los indicadores de proceso que se colocan en general externo al paquete. Estos solo indican que fueron sometidos a un proceso o que pasaron por un proceso de esterilización. El tipo número 2 son pruebas específicas y este nos va a entregar una información respecto a las condiciones en las que está trabajando el equipo, como es el caso del test de Bowidic, ya que monitorea algún componente crítico del proceso que se haya cumplido, por ejemplo, el vacío. Finalmente tenemos indicadores que se ocupan internamente en el paquete, que son los tipo 3, tipo 4 y tipo 5 y 6. El tipo 3 es un parámetro único. ¿Qué quiere decir esto? Que cambia de color cuando se cumple solo un parámetro del proceso de esterilización. En el tipo 4 encontramos los multiparámetros, que son aquellos que cambian de color cuando se cumplen dos parámetros del proceso de esterilización. Y finalmente, lo más utilizado son los integradores y los emuladores, tipo 5 y tipo 6 respectivamente. Estos cambian de color cuando se cumplen todos los parámetros del proceso de esterilización, con un nivel de confianza de un 75% en el caso de los integradores y un 95% en el caso de los emuladores. Estos últimos son utilizados para los ciclos de prión o instrumental crítico. Finalmente vamos a hablar sobre los indicadores biológicos. Los indicadores biológicos se consideran el medio único más definitivo existente para confirmar la esterilización de materiales. Nos permiten confirmar la presencia o ausencia de un microorganismo viable en los materiales después de haber sido sometido a un proceso de esterilización. El procedimiento consiste en colocar esporas vivas que van dentro de un vial, que este es un ejemplo, este es un control o un indicador biológico del autoclave. Dentro de este vial van esporas vivas, ¿ya? Y dentro de un paquete de desafío, el cual se coloca dentro del equipo, se esteriliza y posteriormente, cuando finaliza el ciclo, se incuban la muestra para saber qué resultado nos dio. Si el resultado es negativo, esto quiere decir que es seguro poder utilizar el instrumental. Almacenamiento y despacho, la última etapa del proceso. Su principal objetivo es mantener la indemnidad de los paquetes o empaques, ¿ya? Y para este propósito se requieren de determinadas características de la planta física y equipamiento, recomendándose que el área de almacenamiento esté cercana a los servicios de mayor requerimiento, tales como es UPC, pabellón. El área de almacenamiento de material estéril se encuentra ubicada en una zona de circulación restringida y señalada debidamente como material estéril, por lo que su acceso debe estar limitado solo a las personas encargadas de su manejo. El tamaño y el espacio de estas áreas deben estar dimensionados de acuerdo a la complejidad y el tamaño del recinto hospitalario, con características de ventilación, humedad y luminosidad específicas. Por lo tanto, el material estéril debe ser almacenado a una temperatura que va entre 18 a 24 grados Celsius, a una humedad de entre 30 y 50%. El mobiliario en el cual se almacena este material debe ser de superficies lisas, lavables, cerrados y encontrarse a no más de 30 centímetros del suelo y 50 centímetros del techo. Esto según la normativa 199, que es la normativa chilena de esterilización. Los paquetes deben estar ordenados por fecha de vencimiento, holgados, no apilar más de 2 o 3 cajas, segmentar por especialidad, evitar la sobremanipulación
realizar aseo al menos una vez por semana, incluyendo la revisión de las fechas de vencimiento y el registro de la actividad. Las fallas en cualquiera de las etapas que mencioné anteriormente van a influir directamente en el resultado final. Por lo tanto, la seguridad pasa por garantizar cada una de las etapas del proceso. ¿Cuáles son los criterios de calidad del material estéril? El paquete o contenedor no se considera estéril si posee una perforación, un desgarro o rotura accidental, o si se humedece o se ensucia con cualquier circunstancia, por lo cual, ante cualquiera una de estas eventualidades, se debe entregar para su reproceso. Los materiales no deben ser comprimidos con peso excesivo y deben considerar espacio entre ellos para que se almacenen holgadamente. El paquete o instrumental debe encontrarse con fecha de vencimiento vigente, de lo contrario se debe solicitar su reprocesamiento. Los envoltorios de los artículos estériles siempre deben encontrarse limpios y sin humedad. El material esterilizado deberá ser manejado con cuidado para no romper, doblar, comprimir o punzar el envoltorio, a fin de evitar comprometer la esterilidad del contenido. Por otra parte, los controles externos deben estar virados. Esto es de suma importancia que nos percatemos cada uno de los que estemos en contacto con el instrumental. El instrumental debe estar debidamente identificado o contener al menos una identificación del responsable de la inspección y empaque, el registro del contenido, la fecha de exposición al método de esterilización y la fecha de vencimiento. Ahora vamos a hablar de la desinfección de alto nivel o DAN. La desinfección de alto nivel es un proceso que destruye, como lo mencionamos al principio de la clase, todos los microorganismos de objetos inanimados, con excepción de un alto número de esporas bacterianas mediante la inmersión total de un artículo de un herbicida químico durante un tiempo definido. La desinfección de alto nivel se aplica a artículos de uso clínico que, de acuerdo a la clasificación de Spaulding, se consideran como semicríticos, que no pueden ser esterilizados, entre los que se incluyen cánulas Mayo, termómetros rectales y orales y endoscopios. Los agentes desinfectantes utilizados en la desinfección de alto nivel, de aquí en adelante vamos a mencionar como DAN, deben cumplir con unas determinadas características. Por ejemplo, amplio espectro, estabilidad frente a la materia orgánica, compatibilidad con el material de los equipos, actividad y concentración medible, rapidez de acción, vida media prolongada, ausencia de olor, degradable en el medio ambiente, baja toxicidad y costo efectivo. ¿Cuáles son los productos apropiados para el DAN? Según la norma 199 nos menciona el glutaldehído al 2% y el OPA al 0,55%. Vamos a ir haciendo una pequeña comparación entre estos dos productos. En el caso del glutaldehído necesita activación, pero el OPA no necesita activación. Se puede utilizar por 14 días en ambos casos. La compatibilidad con los materiales es excelente, el monitoreo requiere monitoreo, el tiempo del DAN en el glutaldehído es de 20 minutos y el OPA es menor, es de 10 minutos. La seguridad es que el glutaldehído genera problemas respiratorios y el OPA irritación de ojos y mancha la piel. Por lo tanto, es importante contar con un extractor de aire para que no se acumule las concentraciones y poder evitar riesgos en el personal que manipula este tipo de productos. Ahora vamos a hacer un análisis de las ventajas y desventajas de estos dos productos. Vamos a iniciar con el glutaldehído. Dentro de las ventajas es que hay muchos estudios publicados respecto a este producto. Ya es de menor costo y tiene excelente compatibilidad con los equipos. Sin embargo, dentro de las desventajas es que provoca irritación respiratoria y de la piel. Requiere una activación, posee un olor irritante, fija tejidos a la superficie y requiere mayor exposición para lograr la desinfección. OPA al 0,55%, dentro de sus ventajas es que tiene menor tiempo de exposición, no requiere activación, tiene excelente compatibilidad con los equipos, no coagula proteínas, no fija los tejidos y el olor es insignificativo.
Dentro de las desventajas que posee es que tiñe la piel, las mucosas, la ropa y las superficies. La exposición reiterada puede provocar hipersensibilidad en los pacientes con cáncer de vejiga y es más costoso. ¿Qué productos no están aprobados para el DAN? El alcohol al 70%, los amonios cuaternarios, los clorados y la povidona iodada. ¿Cuáles son los principales errores en la desinfección de alto nivel manual? Principalmente el lavado incompleto de canales, la inmersión incompleta de los equipos, el menor tiempo de inmersión, la recontaminación y la baja concentración del desinfectante. Esto, al igual que la esterilización, debido a que se realiza por el recurso humano directamente, por lo tanto está más sujeto a fallas. El gold estándar, tanto en desinfección de alto nivel como en esterilización, es la desinfección automática, ya que el uso de equipos automatizados para la desinfección de alto nivel disminuye los errores. Asegura también la limpieza de los equipos y de todos sus canales, y si bien para la desinfección manual existen protocolos, es importante también contar con protocolos para el trabajo automático para facilitar la capacitación del personal a cargo de la operación de los equipos. ¿Cómo podemos validar la desinfección de alto nivel? Controles físicos, el tiempo, la medición de la concentración del desinfectante, las tiras reactivas y los niveles mínimos para tener una actividad del DAN. La concentración del ingrediente activo del desinfectante decrece con la dilución por agua, la presencia de materia orgánica u otros materiales externos, la evaporación de la solución y la exposición a la luz solar. Por lo tanto, la monitorización reduce el riesgo asociado con el uso de la solución inefectiva del DAN. Por eso es importante los pasos anteriormente mencionados, utilizar las tiras reactivas, las concentraciones mínimas, ¿ya? Porque cuando estas se ven alteradas, existe un mayor riesgo asociado con el uso de soluciones inefectivas. Para ir finalizando y en conclusión, la esterilización y DAN son componentes críticos de los programas de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. La centralización es el primer eslabón en la seguridad del material estéril o desinfectado de alto nivel. El aseguramiento de la esterilización o DAN pasa por garantizar todas las etapas del proceso, preferir métodos automatizados para disminuir errores y la exposición laboral. Además, la incorporación de nuevos productos siempre se requiere revisar todas las aprobaciones internacionales, así como también las publicaciones sobre la eficacia en uso antes de decidir su uso o no. Cada profesional de salud es responsable de asegurarse que el material que usará para realizar la atención a pacientes cumpla con todos los requisitos de esterilidad. Muchas gracias y espero que les haya parecido interesante esta clase. Nos vemos.